Hoy hablamos de los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesucristo. Oración en Getsemaní. Evangelio de Mateo. Capítulo 26. Versículos 39 a 42. De cómo Cristo eligió la obediencia a la voluntad del Padre a pesar del sufrimiento. Antes de continuar, escribe desde qué país estás viendo el vídeo. Disfruta escuchando. Cita de una parábola. Y cuando se hubo alejado un poco, se postró sobre su rostro, y orando, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. La segunda vez fue y oró, diciendo: Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa, para que yo no la beba, hágase tu voluntad. Explicación y significado simbólico. Esta escena del Evangelio destaca por su humanidad y su profundidad espiritual. En el huerto de Getsemaní, en vísperas del sufrimiento y de la crucifixión, Jesús reza al Padre. No se trata de una oración solemne y pública, sino de una conversación íntima y agónica con Dios, llena de temor, de lucha interior, en última instancia, de confianza absoluta. El simbolismo de la copa. La copa, en esta oración es una imagen de sufrimiento, de destino, de sacrificio inminente. En la tradición hebrea, la copa simboliza a menudo la ira o la prueba de Dios. Aquí la copa es la cruz, el dolor, el rechazo, la muerte. Pero aún más que eso, es la asunción de los pecados del mundo. Jesús, sin pecado, asume voluntariamente las consecuencias del pecado de la humanidad. Lo humano y lo divino en conflicto. Jesús dice: que pase de mí este cáliz, una voz de miedo, de dolor, un deseo puramente humano de evitar el sufrimiento. Pero entonces, no como yo quiero, sino como tú quieres, es el momento de la sumisión total, el triunfo de la voluntad del Padre sobre el miedo del Hijo. No es una renuncia a la libertad, sino una opción consciente de amor y obediencia. Esta escena nos muestra a Jesús no solo como Dios, sino también como hombre. Sabe lo que le espera. Siente el peso del camino de la cruz. Pero permanece fiel. Getsemaní como símbolo de la lucha interior de todo ser humano. El huerto de Getsemaní no es solo un lugar geográfico, sino también una metáfora de los momentos en que el hombre se enfrenta a una difícil elección, entre su voluntad y lo que parece imposible, incomprensible, pero justo. Es un lugar de agonía espiritual, donde se decide: ¿seguiremos la verdad, aunque nos lleve al dolor? La idea central es la obediencia por amor, no por miedo. La oración en Getsemaní no trata de coacción o sumisión de la voluntad por temor a Dios. Se trata de obediencia voluntaria. Sobre cómo el amor es más grande que el miedo. Jesús no fue forzado a morir, Él eligió hacerlo. Por amor al Padre. Por amor a la gente. Conclusión. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní no es solo un episodio previo a su sufrimiento. Es una profunda revelación de cómo es la fe viva cuando se enfrenta al dolor, al miedo y a lo inevitable. Aquí, en el silencio de la noche, lejos de la gente, entre los olivos, hay mucho más que una simple oración. Es una lucha espiritual, una agonía interior, en la que el Hijo de Dios, sabiendo cómo acabará, recorre sin embargo el camino de la duda y del anhelo para establecerse finalmente en la voluntad del Padre. Es aquí donde toma la decisión que cambiará toda la historia de la humanidad. No fue en el Calvario, sino en Getsemaní, donde se dio este paso decisivo, la aceptación voluntaria de la cruz. Para nosotros los creyentes, Getsemaní no es solo el recuerdo del sufrimiento de Cristo, sino un espejo en el que se reflejan nuestras propias luchas. Todos tenemos momentos en nuestra vida en los que nos enfrentamos a la elección de tomar el camino fácil, evitar el sufrimiento, mantener la comodidad y la familiaridad, o confiar en Dios, aunque ello nos lleve a la incertidumbre y al dolor. La oración de Cristo en Getsemaní es un ejemplo de verdadera obediencia, no forzada, no dictada por el miedo, sino nacida del amor. No esconde sus sentimientos, ni muestra indiferencia. Dice sin rodeos: que pase de mí este cáliz, pero luego añade: no como yo quiero, sino como quieres tú. Y en este, aunque, se revela todo el Evangelio, toda la esencia de la fe cristiana. Es este, aunque, el que salvó a la humanidad. A menudo pensamos que la fe es la ausencia de miedo. Pero Getsemaní muestra que la fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Cristo, más que nadie, sabe lo que significa estar en agonía. No solo es Dios, sino también hombre, hasta la médula. Lloró, sintió la soledad, sabía que sería traicionado y abandonado. No hay teatro en esta oración,
no hay patetismo, solo verdad. Y es en esta verdad donde está la fuerza. Porque la verdadera santidad nace siempre de la honestidad. Cuando estamos ante Dios y no fingimos ser fuertes, sino que decimos, tengo miedo, me cuesta, no quiero, pero confío en ti. Este momento en Getsemaní rompe el mito de que el camino hacia Dios es siempre fácil, de que la fe es garantía de felicidad y de una vida sin nubes. Cristo, el Hijo de Dios, elige el camino del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el amor sin sacrificio es solo palabras. El amor de Cristo es acción, entrega voluntaria. No tuvo que ir a la cruz. Podía haberse negado. Podría haber llamado a legiones de ángeles, podría haber desaparecido en cuanto lo hizo. Pero se quedó. Porque amaba. Amó a aquellos que le traicionarían, que se burlarían de él, que le rechazarían durante siglos. Amó a quienes ni siquiera querían reconocer ese amor. Amó, y por eso llegó hasta el final. Y esa es la principal lección para cada uno de nosotros. Ser cristiano no es solo creer que Dios existe. Significa aprender a decir, hágase tu voluntad, cuando da miedo. Significa seguir amando cuando duele. Significa no doblegarse cuando es fácil alejarse. Significa aceptar tu copa, se llame como se llame enfermedad, pérdida, soledad, injusticia y decir, si no puede pasar, que se haga tu voluntad. Es duro. Va en contra de nuestra naturaleza, de nuestro deseo de controlarlo todo. Pero aquí es donde empieza la verdadera confianza. Cuando dejamos de aferrarnos a lo nuestro y nos abrimos a lo de Dios. A veces rezamos y no obtenemos respuestas. A veces parece que Dios calla cuando más lo necesitamos. Pero Getsemaní nos enseña que ni siquiera el silencio de Dios es signo de su ausencia. Cristo oró, y el cielo guardó silencio. Pero este silencio no era indiferencia. Era el espacio en el que se decidía el destino del mundo. Dios no siempre da consuelo de inmediato. A veces da fuerzas para superar el dolor. Y aunque Cristo mismo no se libró del sufrimiento, tampoco nosotros nos libraremos. Pero seremos fortalecidos. Porque, como entonces, Dios estará a nuestro lado. Getsemaní nos recuerda que la obediencia no es debilidad. Es una fuerza que nace de la humildad. Es la madurez del alma. Es el momento en que una persona le dice a Dios, confío en ti más que en mí mismo. Estamos acostumbrados a pensar que la libertad es hacer lo que uno quiere. Pero la verdadera libertad es ser capaz de renunciar a lo tuyo en aras de más. Cristo era libre, y por eso eligió la cruz. Y al hacerlo, nos liberó de la esclavitud del pecado. También aprendemos de esta escena que las victorias espirituales no se logran en una multitud, ni en un escenario, sino en la soledad. En el jardín. En el silencio. Donde no hay aplausos ni público. Solo tú y Dios. Y es solo en momentos como este cuando queda claro quién eres realmente. Son noches como la de Getsemaní las que forman a los santos. Es en noches como esta cuando nace una nueva fe que puede cambiar vidas, familias, ciudades, naciones. Y otra lección importante, Cristo no recorrió este camino solo, aunque los discípulos estaban dormidos, les llamó para que estuvieran cerca. Quería que alguien permaneciera despierto con él. Esto significa que en nuestras luchas no debemos encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que buscar a aquellos que estarán a nuestro lado, que no nos juzgarán, que nos apoyarán. Porque incluso Cristo quiso no estar solo. La Iglesia no es un conjunto de personas perfectas, sino un lugar donde nos apoyamos unos a otros cuando cada uno tiene que pasar por su propio Getsemaní. Que cada uno de nosotros, al recordar esta oración, encuentre el valor de ser honesto ante Dios, humilde ante su voluntad y firme en el amor. Que cada uno aprenda a aceptar su copa no como un castigo, sino como un camino hacia una vida nueva. Y que Getsemaní se convierta para nosotros no en un lugar de miedo, sino en un lugar de revelación, donde incluso en los momentos más oscuros podamos escuchar la voz tranquila del Padre, estoy cerca. Yo veo. Y te guiaré a través de esto. Por eso los cristianos celebramos las fiestas de Pascua con especial inquietud. No es solo una tradición, no es solo una comida familiar o la cocción de culich. Es un recuerdo de la victoria del amor sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas. Es un recordatorio de que detrás de cada uno de nuestros Getsemaníes personales hay una mañana de resurrección. Porque Cristo ya ha recorrido este camino, y ahora camina con cada uno de nosotros. Queridos oyentes, suscribíos al canal, poned likes y escribid qué os parece esta historia. Haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos y hasta pronto.